Igualmente a todos ustedes. Bien, ya estoy empezando yo grabando la clase. Mm, No sé si han podido revisar ya en el sistema. Hemos calificado ya todos los exámenes. Si tienen alguna duda, pregunta referente a mm, alguna pregunta que no esté calificada en el sistema y que sí la hayan hecho en su hoja, para que yo lo pueda corregir, ¿no? Pues, o sea, para que sume la pregunta o la nota que faltaría al respecto. Pero ustedes tienen que revisar eso, ¿ya? Ok. Habíamos quedado en el avance. Ya terminamos en la anterior clase. Hemos resuelto, ¿no es cierto?, el examen. Así que ahora nos restaría ya entrar al avance de la unidad 4. Lisa, disculpe Sí. que lo interrumpa. Lo que pasa es que estaba viendo la tarea. Ponga de los, ponga de los dos. La idea es que tengamos una idea completa, tanto para la posesión como para la propiedad. ¿Ya? Bien. Vamos a continuar entonces con el avance. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver el texto, ¿ya? Nos tocaría abordar la unidad 4. Esta unidad ya va a empezar. Aquí vamos a empezar ya a desglosar todos y cada uno de los derechos reales que existen. Por supuesto que vamos a entrar o vamos a empezar con el derecho más importante. Ya decíamos todos que el derecho de propiedad es el derecho real por excelencia. Bueno, cuando estamos hablando de un derecho real, pues todos los derechos reales han sido establecidos o están reconocidos por la norma. Ya sabemos también que la propiedad, pues, está establecido como un derecho real de acuerdo a ese sistema de números clausus, donde se reconoce como el principal derecho propietario. Es el que tiene las máximas prerrogativas, es la más absoluta, la más importante. Pero aún así, esta pues se encuentra limitada porque antes era demasiado absolutista. Gracias a la participación en el derecho canónico, finalmente pues se estableció colocar ciertos límites a el derecho de propiedad. Y es por ello pues que ahora tenemos estas figuras de la función social o la función económico-social. Cuando nosotros hablamos de una función social, es aquella que cumple pues tu bien inmueble de, por ejemplo, dar cobijo, protección a vos, a toda tu familia, de las inclemencias del tiempo, tener una morada y qué sé yo. Y cuando hablamos de la función económica social, es cuando tú tienes de repente dos inmuebles y en el uno es para vos y tu familia y el otro que no esté vacío, que no esté estéril, que no esté sin función, ¿no? Sino que en realidad el mismo pues colabore y produzca. Ya verás tú si decides cederlo en comodato, ¿no es cierto? O verás tú si lo vas a ceder en arrendamiento o lo vas a dar en anticrético. Lo importante de esto es que ese terreno, ese bien, pues cumpla con una función, ¿no? De lo contrario, eh, mm, tendríamos un terreno estéril, el cual en algún momento hasta podría revertirse, si vamos a ver un poco la figura de lo que pasa en materia agraria. Bien, por otro lado, continuando con esa breve introducción, el derecho de propiedad prácticamente es el derecho central, ¿no? El derecho de propiedad, asimismo, pues es un derecho pleno que recae sobre
distintos bienes. No solamente vamos a hablar de un bien inmueble, puede ser un bien mueble, fungible, no fungible, consumible, no consumible, divisible, no divisible, que produce frutos y no produce frutos. Cualquiera de ellos está bien. Tenemos acá una pequeña evolución histórica referente a cuatro hechos muy importantes para el derecho propietario. Por un lado, cuando hablamos del derecho romano, prácticamente este le daba una concepción total y completamente absoluta. ¿Qué quiere decir? Que era un derecho pleno, que era un derecho que no tenía ninguna limitación, ¿no? Era un derecho, ahí tenemos en latín, ¿no es cierto? El jus utendi, que te da el derecho al uso, el jus fruendi, el que te permite pues percibir frutos, el jus disponendi, el cual te permitía pues realizar actos de enajenación o transferencia, ya sea a título de compraventa o permuta o donación. Entonces, en el derecho romano prácticamente nos encontramos con un derecho propietario absolutista, ¿no? Total y completamente importante y sin ningún tipo de límites. Bueno, otro hecho importante. Venimos a la Edad Media, donde prácticamente pues se vuelve una característica o una dependencia directa de la persona. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando de los señores feudales, ¿no? Donde aquella persona que tenía más propiedades, más tierras, pues prácticamente esa persona era una persona acaudalada y era un feudal, ¿no? Entonces nos encontramos en una figura de fusión, ¿no? Entre la persona y la propiedad, toda vez que eso te daba como un estatus dentro de la sociedad, ¿no? Por eso es que viene a ser sustituido ese derecho real más por un tema de un derecho personal. Bueno, tenemos otro hecho importante, estamos hablando de la Revolución Francesa. Ahí pues han habido grandes cambios también a título doctrinal sobre lo que es la propiedad, ¿no? Eh, como hablamos de un derecho absoluto, pues en este caso ya viene a ser un derecho ya inviolable, un derecho sagrado y donde prácticamente no se puede privar a nadie de ese derecho. Por supuesto que ya se estaba viendo algunos factores de que tiene que haber una evidencia de la utilidad pública que se le dé a ese bien, ¿no es cierto? No es cuestión de acumular, acumular y no darle una producción o darle un destino, ya sea económico, ya sea económico-social, ¿no? De lo contrario, pues ya estaríamos hablando de que puede perder ese derecho por el tema de que está causando, pues, ¿no es cierto?, daños y perjuicios a otras personas por el simple hecho de tener un terreno sin ninguna utilidad, ¿no? Entonces ya empieza un poco como que a cambiar la figura. Otro acontecimiento importante es la Revolución Rusa. Aquí ya tenemos un índole un poco más socialista, ¿no? Propugnado por la ex Unión Soviética, la cual le da un tinte social al derecho propietario. Es decir, que en realidad no es un derecho particular, propio, individual de cada una de las personas, sino que aquí ya lo enfoca de forma más socialista, ¿no? Ya está todo de forma más colectivo, lo que quiere decir que prácticamente es el Estado el que es dueño de todo esto, ¿no? Y él tiene que garantizar que cada habitante pues pueda poseer un pedazo de terreno. ¿Por qué? Porque es miembro del Estado, ¿no? Pero aquí ya las cosas son de todos, ya no es de forma individual. Por último, aparece la Iglesia Católica, ¿no es cierto?
con sus encíclicas papales, que son unas cartas solemnes que manejaban, y establece ciertos criterios respecto al derecho de propiedad, donde aquí ya se fija con claridad el tema de la función social. Aquí ya ve como un aspecto negativo, ¿no es cierto?, el uso privado y particular que se puedan dar de las cosas. Entonces, de lo que se busca es pues tener una posición un poco más saludable bajo el entendido de que el propietario no es tan absoluto, no tiene que ser tan sin limitaciones en el ejercicio de su derecho propietario y se toma también un poco el tema desde un punto de vista un poco más social. Bueno, ya saben ustedes que generalmente estas cuestiones pues no las preguntamos en el examen, pero de todas formas las avanzamos porque es importante. Hay temas que uno jamás se imaginó referente al derecho propietario, como estos 5 hechos en realidad que vienen a tener una gran incidencia en lo que tenemos o terminado y finalmente en lo que es un derecho de propiedad, ¿no? Bien, tenemos aquí algunos conceptos sobre lo que es el derecho de propiedad. ¿Alguien, por favor, podría leer el artículo 105 del Código Civil? Chicos, el 105, por favor, del Código Civil. Sí, muy bien. No, siga, por favor. Ok, ahora sí. Bien. Entonces, como verán, ahí tenemos una definición sobre lo que es el derecho propietario, ¿no? Estamos hablando de un derecho que confiere al titular pues las máximas facultades, pero que la propia ley le establece pues algunos límites, ¿no? Las máximas facultades bajo el entendido del usar, gozar, disponer, ¿no es cierto?, sobre el bien. Pero esto tiene que ser compatible con el interés colectivo. Es decir, no tienes que estar perjudicando o afectando a otras personas por el ejercicio de tu derecho propietario, ¿no? El derecho propietario está consagrado y protegido también desde la Constitución Política del Estado. Como ustedes bien sabrán, cuando en su momento el presidente Morales estaba ahí gobernando, pues se lanzó el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Una Asamblea Constituyente que podrán haber muchos criterios de si fue bueno o malo, ¿no? Porque en realidad, al menos yo creo que ha tenido dos objetivos, ¿no es cierto? Un objetivo positivo, bajo el entendido de fijar nuestra nueva estructura como Estado, el tema de reconocer a todas las naciones, aunque la Constitución de Carlos Mesa de 2004 creo que ya se había visto algo de ello, ¿no es cierto? Eh, bueno, y ya las acciones constitucionales también ya existían, pero fue un tema de dar un nuevo enfoque de un Estado plurinacional, un Estado unitario, un Estado laico y demás, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, el gato por liebre que nos dan, ¿no es cierto? Era que se estaba dando una especie de refundación del Estado, ¿no? Y como era una refundación del Estado, pues el presidente podía hacer una postulación, una repostulación, ¿no? Porque
Se consideraba que el otro estado había desaparecido y ahora nace un nuevo estado plurinacional. Entonces, si él se postula a las elecciones, recién iba a ser su primera postulación. Aunque ese era el objetivo final. En algún momento intentaron también hacer eso acá en la universidad pública, no sé si se animarán o no, el tema de hacer un congreso universitario para hacer una como asamblea constituyente donde va a ser una especie de refundación, ¿no es cierto?, de la universidad con el objetivo de que las actuales autoridades pues puedan repostularse, ¿no? Porque sería su primera postulación igual. Por eso les digo, tenía connotaciones entre positivas y negativas. Pero bueno, en algún momento cuando se hablaba de la Asamblea Constituyente, se pensó que cosas como estas, ¿no? Que no ibas a poder dejar en herencia tus bienes a tus hijos, ¿no? A tus descendientes y causavientes. También se creía en algún momento que la propiedad privada iba a desaparecer, porque todos esos bienes iban a quedar a favor del Estado, ¿no? Bueno, finalmente, después de tanta incertidumbre y tanto debate que ha habido a nivel nacional, en esa época todavía no tenía pues esa gran mayoría parlamentaria como la que tuvo después, ¿no? Finalmente, bueno, aparece el artículo 56 de la Constitución Política del Estado, la cual deja clara, pues, por un lado, reconoce, ¿no es cierto?, lo que es la propiedad privada, ya sea individual o colectiva, siempre que cumpla la función social. Además de ello, también garantiza esa propiedad privada siempre y cuando no sea en perjuicio del interés colectivo. Y asimismo en su parágrafo tercero, estamos hablando del artículo 56, se despeja cualquier duda sobre el poder o no heredar, ¿no? Dice que se garantiza la sucesión hereditaria. Bueno, más bien afortunadamente para todos nosotros, pues estábamos más en un estado socialista que un estado comunista, ¿no? Hay pequeñas diferencias entre un estado socialista y un estado comunista. Entonces, ya, se reconoce, se protege, se deja claro el tema de la propiedad privada. Tenemos por ahí otros conceptos que hablan sobre lo que es el derecho de propiedad, hablando sobre un modo más absoluto, ¿no es cierto? Y no tenía ninguna limitaciones por la ley, antiguamente, hablando del derecho romano, ¿no? El Código Civil italiano, por ejemplo, expresa, el propietario tiene el derecho de gozar y disponer de las cosas de manera plena y exclusiva dentro de los límites y con sujeción a las obligaciones impuestas por el ordenamiento jurídico. Ya tenemos ahí pues esas limitaciones que la propia ley te pone al ejercicio de tu derecho propietario. Bien, vamos a ver cuáles son las características del derecho de propiedad. Entre ellas tenemos, es un derecho completo. ¿Y por qué es un derecho completo? Este derecho pues permite, ¿no es cierto?, ejercer al titular de la mejor manera pues su derecho propietario, siempre y cuando ese ejercicio esté enmarcado dentro de lo que te permite pues el ordenamiento jurídico vigente. En consecuencia, estamos hablando de ciertos actos que tú puedes realizar como titular del bien, pero que tiene que ser pues compatible con un orden económico o con la satisfacción de ciertas necesidades que tienen pues las personas. Por eso hablamos de esa función económica o esa función económica social. Entonces, es el ejercicio de ese derecho que está protegido por las normas jurídicas. Ese ejercicio de tu derecho se protege contra los otros particulares y también, de cierta forma, contra el poder público, ¿no es cierto? Pero si hay un enfrentamiento, pues la reacción es distinta. A ver, espérenme un segundito, por favor. A ver, amor.
No, pues si te vas así, ¿cómo no te va a querer desnudar el médico, amor? Si yo te veo así, no tiene que hacerte nada, igual te enchuto hoy. O sea, Amor, y, así gorda, y vas a ir con esa así y panza, yo voy a ir como el como panadero Napoleón. de la panera. Ya, espera, me voy a buscar mi traje. Pasa mi traje, Dani, por favor. Amor, ¿esto qué tiene? Si esto es de diario. Mi amor, no pude prenderme. Mira mis zapatos ahí con ese. Tengo que ir con eso. Y escúchame. ¿En qué vamos a ir? ¿En moto o vamos a ir en auto, en taxi? Porque no vamos a poder ir en auto